Cuando la iglesia decide permitirse que el Espíritu Santo te use y usted salga de esa puerta, usted va a ver el poder de Dios siendo manifiesto. Usted va a ver cómo aquel que estaba muerto puede vivir. Señor es bueno, ¿verdad? Siempre es bueno el Señor. Bueno, como saben, estamos en una serie donde estamos haciendo un viaje desde el principio del Nuevo Testamento hasta llegar al nacimiento del Señor, uno de los momentos más importantes de toda la humanidad. Pero antes, mis hermanos, les quería decir algo, quería hacer un paréntesis. Vean, es normal, tenemos muchos años de estar en esto. Y es triste ver que la iglesia en diciembre está más vacía. Por lo general, cuando me toca compartir un domingo, tenía tiempo de no compartir acá un domingo. Y es triste porque siempre lo primero que les decía es: hey, hermano, córrete un poquito, alguien de pie. Hoy no. Y en lugar de celebrarlo, realmente es un poco triste. Acuérdense que no somos cristianos 11 meses al año y el último mes, porque hay aguinaldos y hay un montón de cosas, dejamos de venir a la iglesia. No sea ese, mi hermano. El Señor nos manda a congregarnos, pero además entender de que el dinero no puede ser el Señor de nuestras vidas. Cuando usted va a la Biblia y usted ve que el pueblo de Israel se desviaba y se iban con dioses paganos, no era porque la teología de esos dioses era muy profunda y muy bonita, no. Era porque ese Dios representaba lo que estaba en el corazón de la gente. Y les quiero decir algo, vean, las calles están llenas. Ayer cuando venía a la iglesia duré horas en llegar a la iglesia, pero las iglesias están vacías, mis hermanos. Y no sigamos ese patrón. O sea, realmente entendamos que el Señor es nuestro Señor todos los meses al año, siempre. Amén, hermanos. Entonces, como les contaba, estamos hablando de este viaje que estamos haciendo del principio del Nuevo Testamento al nacimiento del Señor. Y hoy me toca hablar del nacimiento de Juan, el mejor hombre de todos, a boca de nuestro Señor Jesucristo. Quiero comenzar contándoles algo. Vieron, tengo un amigo que es árabe, es musulmán de religión, y lo conocí por temas de trabajo. Y es una persona de una familia de muchísimo dinero. No vive aquí en Costa Rica, pero nos hicimos buenos amigos. Íbamos a hacer un negocio, al final terminamos siendo más amigos que cualquier otra cosa. Y él es una persona muy particular. Él, la primera vez que la segunda, mi esposa y yo fuimos a conocer un poco a las oficinas de él y demás. Y él andaba vestido, usted no se va a imaginar, andaba con un buzo como el que usted se pone cualquier día en su casa, y una camisa con solo un 5 así, que fijo le costó como $1. Y un canguro así como del dealer del barrio, ¿verdad? Y con el tiempo, bueno, como les conté, nos hicimos buenos amigos y tenía tiempo de no verlo, pero últimamente me ha tocado topármelo mucho. Me lo topé hace unos días en el aeropuerto de Panamá. Yo venía de vuelta a mi casa destruido, pero destruido de una conferencia y de trabajo. Y me lo topo y él pasa por otro lado, porque la gente que tiene dinero no tiene que hacer las filas, mis hermanos, pasa por un lugar sin hacer filas. Y me lo topo y me saluda y estábamos hablando y me dice: mira, acompáñame que mi prima que va a viajar conmigo está en un restaurante, vamos a comer con ella. Yo, ok, está bien. Yo venía, como les conté, destrozado. Mi hermano, recorrimos todo el aeropuerto buscando a la prima. Yo me imaginaba el super restaurante y demás. Un restaurante X, hay una pizza X. Yo le decía: madre, ¿por qué no abrís ese canguro y show me the money?
y comemos en cualquier lugar, o yo lo invito, no me importa. O llegamos, ahí estaba la media pizza, la partió a la mitad y comimos los dos. Y quiero decirles algo, él no es una persona agarrada, ni mucho menos. A mí me ha invitado a comer un montón de veces de los mejores lugares y es súper dadivoso. Pero lo que quiero llegarles con el punto es que es una persona que no ocupa aparentar nada. Y mis hermanos, eso es muy bueno. Y yo lo he visto en muchas personas que tienen mucho dinero. Y hoy vamos a recorrer la vida de un hombre que para los parámetros del mundo puede verse como irrelevante, oscuro o fracasado, pero para los de Dios es el ejemplo del estándar de grandeza. Al punto que Jesús mismo, hermanos, Mateo 11:11, lo llama el mejor hombre nacido de mujer. Dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Ahí me pueden quitar la cita. ¿Quién es este hombre que Dios lo llama, que es el mejor de todos los hombres nacidos de mujer? Lo conocemos como Juan el Bautista, era su nombre popular entre la gente, así lo conocía la gente. Juan el profeta, el último profeta del Antiguo Testamento. Y para entender un poco por qué Dios le pone ese nombre, los quiero llevar primero por un viaje a la vida de Juan. Juan nace en un tiempo específico de la historia de Israel. En el Antiguo Testamento Dios habló por medio de profetas, dice Hebreos 1:1, y ahora va a hablar a través del Hijo. Pero los profetas hablaron. Y de pronto Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento en hablar, habla y termina con una maldición, su profecía, y pasan 400 años, mis hermanos, donde nadie habla, y no hay voz de Dios, y no hay profetas, y no hay palabra, y no hay visiones, no hubo nada, mis hermanos, y no hay una voz del cielo, no pasa nada, pero la historia sigue. Y el plan redentor de Dios sigue, porque si hay una característica de Dios es que Dios es un Dios redentor, un Dios que quiere traernos a su diseño original desde el comienzo de la historia. Es un tema para discutir porque usted va a ver eso a través de toda la historia, inclusive el tiempo en el que usted y yo vivimos, pero no es un tema para hablar hoy. Y esto no es diferente en esos 400 años. Usted recordará, en el tiempo de Malaquías, el pueblo de Israel está conquistado, dominado por el imperio persa. Recordará Asiro, que es aquel que le da permiso a Nehemías para ir a reconstruir las murallas del templo y demás. Termina Malaquías, pasa el tiempo y el imperio persa cae a manos de un hombre de los más importantes en términos históricos, que es Alejandro Magno o Alejandro el Grande. ¿Lo ha escuchado? Alejandro Magno fue un griego de 20 años que conquistó entre sus 20 a los 32 años, que fue el momento que él murió, conquistó muchísima parte del mundo antiguo y recorrió casi todo el mundo antiguo conquistando pueblos. Y Alejandro Magno, sin darse cuenta, sin saber, porque no era un hombre cristiano, ni conocía al Señor. Bueno, nadie era cristiano en ese momento, no había llegado el Señor, pero no era un hombre que conocía, no tiene entendimiento del Señor. Él hace cosas que marcan el tiempo del Evangelio, que serían muy importantes. Por ejemplo, Alejandro Magno unifica el idioma en todos los pueblos que él conquistaba. Y de pronto la gente comienza a hablar el griego koiné, que es como un griego popular. Y todo el mundo comienza a hablar el griego koiné en las diferentes ciudades y pueblos que él conquista. Y esto fue muy importante, mis hermanos. El Nuevo Testamento fue escrito en este griego, para que todo el mundo pudiera conocer el Evangelio. Y no solo eso, Alejandro Magno construye caminos entre los pueblos, que después van a ser usados por los cristianos para predicar el Evangelio y por los apóstoles para predicar. Antes usted estaba en un pueblo y usted quería ir a otro pueblo y tomaba para allá y veía a ver si llegaba, o tal vez llegaba a otro lugar que nada que ver. Pero Alejandro Magno hizo los caminos. De hecho, que los cristianos eran llamados los hombres del camino antes de ser llamados cristianos. ¿Por qué? Porque eran esos caminos donde le predicaban a la gente. Y algo muy hermoso, tal vez no tiene tanto que ver con este mensaje, pero se lo quiero dejar ahí. Lo prediqué en la iglesia Santana hace un tiempo. Usted recordará que de niño el Señor es perseguido por Herodes el Grande. ¿Recuerda esa historia? Que Herodes va y mata a todos los niños de la generación de Jesús. Y llega este ángel, le habla a José en un sueño y José se lleva a María y al pequeño Jesús a Egipto. ¿Recuerda eso? Y el Egipto donde Jesús lo lleva no es el mismo Egipto donde salieron los judíos con Moisés. No es el mismo Egipto. Había sido conquistado por Alejandro Magno.
Y este Egipto tenía una característica muy especial, era que Alejandro Magno había dicho que los judíos iban a tener los mismos derechos que los macedonios en Egipto. Y Alejandro Magno era un macedonio. Así que Egipto era un lugar a donde los judíos podían vivir de forma tranquila. Y Jesús pasó gran parte de su infancia en ese Egipto, donde Alejandro Magno un día conquistó. Y eso es muy interesante, hermanos. Pero no solo eso, muchos teólogos piensan que el dinero, recuerda, el oro, la mirra que le dieron al Señor cuando el Señor estaba en el pesebre, fue el dinero con el que José y María pudieron sostener a Jesús cuando estaban en Egipto. Y se cumplió la profecía de Oseas 11:1. Entonces Alejandro Magno muere, sus tierras son divididas y en el 69 a.C. es Israel tomada por Roma. Y así llegamos al momento donde el Señor nace y por eso el Imperio Romano era aquellos que tenían potestad sobre Israel. Entonces, pasan los 400 años, Israel está bajo el puño de hierro de los romanos y de pronto Dios decide hablar otra vez. Y Dios, habiendo enviado a Jesús, no habla por Jesús primero, habla por quién, por boca de Juan el Bautista. Y Juan es la transición, es el puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, mis hermanos. Él es el profeta que anuncia el tiempo que tantos profetas habían profetizado antes. Isaías dijo que sería el tiempo donde vendría la luz, el Dios fuerte, el consejero, el príncipe de paz, 700 años antes de que Jesús naciera. Oseas dice que es el tiempo que el esposo iba a venir, refiriéndose a Jesús. Jeremías, el tiempo del nuevo pacto. Acabamos de tomar la Santa Cena del Señor, 650 años antes. Jeremías, en el peor tiempo de Israel, dice, vendrá el tiempo en que Dios hará un nuevo pacto con nosotros. Porque usted no hace pactos con Dios, Dios hace pactos con nosotros, mi hermano. Usted nunca haga un pacto con Dios, no se atreva a hacer eso. Ezequiel dice que es el tiempo de la nueva vida, 600 años antes. Y Zacarías dice que es el tiempo del rey humilde. Y Malaquías termina su mensaje diciendo que vendrá un mensajero que preparará el camino. Y ese, mis hermanos, es Juan. Y la vida de Juan es una vida increíble, llena de cosas increíbles que pasan, cosas sobrenaturales, divinas. Juan nace de forma milagrosa, es anunciado por un ángel. Su papá, Zacarías, tiene una esposa, Elizabeth, son unos adultos mayores que no habían podido tener hijos. Y de pronto este hombre, Zacarías, mientras estaba sirviendo en el templo, para que no menosprecie servir en el templo, llega este ángel y le habla a Zacarías. Y le dice que va a tener un hijo que se va a llamar Juan. Y mis hermanos, ahí los que les gusta estudiar, hay algo muy interesante de esto. Hay algo en la teología que se llama tipos, que son representaciones. Usted encuentra en todo el Antiguo Testamento un montón de tipos de Jesús, representaciones de Jesús, cosas que pasaron antes que iban a representar a Jesús. Por ejemplo, hablamos ahorita de que persiguieron a Herodes. Herodes persiguió a Jesús cuando era pequeño, ¿verdad? Y mató a toda su generación. Usted recordará que en el Éxodo pasa lo mismo cuando persiguen a Moisés y el faraón manda matar a todos los niños y solo Moisés se salva. El único de su generación, Jesús es el único. Eso se llama tipos. Los teólogos lo entienden como tipos porque todo el Antiguo Testamento representaba a Jesús. Pero aquí hay algo increíble. Hay cosas del Antiguo Testamento que también representan a Juan. Juan es el Mesías. No, Juan es un hombre como usted y yo. Pero Dios permitió que hubieran cosas que representaran a Juan. Y usted, el nacimiento de Juan es muy parecido al nacimiento de Sansón. Usted recordará que a Sansón le aparece este ángel que le dice al papá de Sansón, a la mamá de Sansón, ¿cómo se llamaba el papá de Sansón? ¿Lucas? ¿El papá de Sansón? ¿Cómo se llamaba? ¿No me está escuchando? Cada vez que me equivoco, Lucas me corrige. Tiene una memoria bíblica increíble. Manoa se llamaba. Y le habla este ángel a Manoa. Y de pronto llega este ángel que le habla a Elizabeth y a Zacarías. Y les dice que va a tener un hijo, pero no solo eso, le dice a Manoa y a su esposa que este hijo será un nazareno. Y los nazareos eran gente que no podía tomar, ni beber, ni les podían cortar el pelo y un montón de cosas. El ángel no le dice esto exacto a Juan, pero no dice que Juan iba a ser un nazareo, pero dice que no bebería vino ni sidra.
Entonces hay una representación muy interesante entre los dos. Tal vez lo más bonito es que Sansón vivió en el tiempo de los jueces y después de Sansón, él es el último de los jueces y viene el tiempo de los reyes. Y Juan es el último de los profetas y viene el tiempo del rey esperado. Esto no le ocurrió a Isaías, nadie profetizó el nacimiento de Isaías, Jeremías, de Daniel, pero Dios hace algo específico con Juan. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo, ¿saben qué? Pongan atención, porque este niño que viene trae algo grande en sí. Usted recordará que Elizabeth era prima de María y era estéril. Y Dios permite que ella tenga a su niño, siendo una adulta mayor. Y eso también es un tipo. Usted recordará la historia de Abraham y Sara y su hijo Isaac. ¿Recuerdan esa historia? Que también era estéril y que también Dios de forma milagrosa hace que pueda tener un niño. Pues lo mismo pasa con Juan. Así que hay otro tipo de representación ahí con Juan. Así que ambos nacen, Jesús y Juan, de forma milagrosa. Jesús en María por medio de la concepción del Espíritu Santo y Juan por una obra que Dios hace en la vida de Elizabeth. Y Juan es profetizado con una misión clara. Y mis hermanos, por alguna razón Dios permite que un hombre cualquiera fuera profetizado. Ningún otro profeta fue profetizado. Nadie, solo Jesús. Pero Isaías dice, una voz en el desierto que prepararía el camino antes de que llegara el Mesías. Y Malaquías dice, el mensajero que prepara el camino. Y cuando leemos la historia de Juan nos damos cuenta que ese mismo es Juan. Juan reconoce a Jesús antes de nacer. Usted recordará, María y Elizabeth estaban embarazadas. Elizabeth tenía 6 meses más que María. María llega a visitarla porque era su prima. Y cuando llega a visitarla, dice la Biblia, Lucas 1:41, que la criatura saltó en su vientre, hablando de Juan. Y el pequeño Juan, en el vientre de su madre, salta y golpea el vientre cuando ve que María llega. Porque inclusive antes de nacer, Juan reconoce, adora y cumple el propósito para el cual Dios lo había hecho. Mis hermanos, aquí les quiero decir algo, quiero hacer un paréntesis, si lo dije en el culto pasado y lo digo ahora, posiblemente me van a regañar por esto, pero ¿sabe qué? No me importa. Le quiero decir que pronto tenemos elecciones. La iglesia nunca debería decirle a la gente por quién votar, nunca. La iglesia no es para eso. Pero yo creo que tenemos que poner nuestras barbas en remojo. Si usted quiere votar por un partido que apoya cosas que son totalmente contrarias a la Biblia, como el aborto. O sea, usted va a la Biblia y usted lee la Biblia, y usted se da cuenta que en todos los momentos de la historia, como pasó con Moisés, que les conté ahora, pasó con Jesús, ¿sabes qué? Los hombres poderosos tiranos quisieron matar a los niños, con la excusa de lo que sea, mis hermanos, de protección, de lo que sea, lo quisieron hacer. Y usted no puede como cristiano, tiene que valorar muy bien su cristianismo si usted piensa votar por un partido que piensa hacer lo mismo. Y aquí hay un claro ejemplo, mis hermanos, de que la vida empieza desde la concepción, porque el pequeño Juan estaba lleno del Espíritu Santo, eso dice la Biblia. Lucas 1:15 dice, y le dice el ángel a los papás de Juan, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y le quiero contar algo, mi hermano, yo cuando leí esto, yo le decía a mi esposa, yo leo la Biblia muchas veces, mis hermanos, y leía esto, y usted ve en el Antiguo Testamento que dice que el Espíritu de Dios llegaba y tomaba a alguna persona, como el caso de Sansón, lo tomaba y Sansón se volvía fuertísimo. Pero el versículo dice que fue lleno del Espíritu Santo antes del tiempo del Pentecostés. Y yo quiero que usted entienda lo que significa eso. El Pentecostés ni siquiera había pasado y el pequeño Juan ya estaba lleno del Espíritu Santo, así como el Señor. Juan fue consagrado antes de nacer y su vida estaba 100% dedicada al cielo. Y a diferencia de Sansón, él sí cumpliría su propósito. Su ministerio profético, mis hermanos, él rompe los 400 años de silencio. Israel está seco, sin palabra, de nada, sin profetas, y aparece esta voz que clama en el desierto. ¿Y sabe qué? Juan no predicaba en templos, Juan predicaba en el desierto. Y eso simboliza tantas cosas, porque es Dios clamando nuevamente, es purificando, demuestra la separación, el juicio que Dios tenía contra esa religiosidad muerta que tenían los fariseos en su tiempo. Y es un nuevo comienzo.
Y Juan es la señal de que Dios vuelve a hablar. Y Juan comienza a predicar y decirle a la gente, arrepiéntanse, metanoia, cambien su mente, cambien lo que está en su mente. Es un giro de 180 grados en tu vida, porque si no, no vas a poder ver el reino de Dios que está cerca. Y ya lo estaba muy cerca, mis hermanos. Y de pronto las multitudes comienzan a venir. Y aquí hay algo hermoso, mi hermano. La gente comienza a venir a un mensaje tan duro como arrepiéntanse, vengan, bautícense. La gente comienza a venir. Dice la Biblia que comienza a venir gente de Jerusalén, de Judea, de las provincias alrededor del Jordán. Inclusive gente que no era judía comenzaba a venir. Y eran bautizados en el Jordán, confesando sus pecados. Y le quiero contar algo. Si usted se sube aquí a predicar y predica prosperidad y le predica a la gente que sí, que le va a ir muy bien, que diezme, que haga tal, porque Dios le va a bendecir y que Dios tiene un propósito en tu vida y todo eso, ¿sabes qué? La iglesia se llena. Pero también hay gente que se llena por escuchar el verdadero mensaje del Señor. Y esta iglesia es un ejemplo de eso. Hoy en día somos casi 1000 personas que vienen a escuchar el mensaje del Señor como está escrito, porque su compromiso no es con ellos mismos, sino que es con el Señor. Y le damos gracias a Dios por eso. Nunca hemos hecho esto por personas. Comenzamos con 5 personas en una mesa, mis hermanos. Y no nos importa que vengan menos. Nos da igual. Podríamos volver a comenzar con 5 personas. Pero es hermoso ver cómo el Señor ha traído tanta gente a escuchar palabra sana en medio de tantas cosas. Y después del nacimiento, vimos el nacimiento milagroso de Juan, vimos su llamado, su consagración, su rol profético. Pero para entender por qué Jesús le pone el título del mejor hombre, nacido de mujer, quiero que veamos las características de Juan, la vida de Juan. Y esta prédica se trata de agarrar esta vida de Juan y ponerla como un espejo en nuestra propia vida. Y ver y entender cómo el Señor quiere que vivamos. Y espero que los que estamos aquí hoy salgamos exhortados como yo me exhorté con hacer este mensaje, mis hermanos. Primero, Juan es seguro de su identidad. Juan abraza su identidad. Juan no construyó una marca personal, o buscó una plataforma, o buscó fama para sí mismo. Juan dice, yo no soy la luz, yo solo soy la voz que anuncia la luz. Pudo haberse declarado el Mesías. Juan cumplía muchas cosas para declararse a sí mismo el Mesías, pero no lo hizo. Pero pudo haber reclamado un lugar y decir, bueno, yo no soy el Mesías, pero soy el segundo aquí al mando. Y tampoco lo hizo, mis hermanos. Al contrario, él abraza su misión y no le importa disminuir cuando le toca disminuir. Está más interesado por cumplir la voluntad de Dios que cumplir su propia voluntad y sus propios anhelos. Y cuando ya hay un momento en la vida de Juan que sus mismos discípulos se acercan a él y hay un tipo de envidia en el mensaje, se acercan a él y le dicen, Juan, este hombre al cual tú aprobaste, está bautizando y está predicando. Y Juan le contesta, y Juan usa la misma parábola que usa el Señor acerca del esposo y el amigo del esposo. Y Juan dice, yo no soy el esposo, yo solo soy el amigo del esposo, el cual está gozoso de ver que el esposo haya llegado con su novia. Y Juan entiende de que él está feliz con el lugar que Dios le ha dado. Y termina diciendo, es necesario que él, refiriéndose a Jesús, que él crezca. ¿Para que qué? Para que yo disminuya. Juan está dispuesto a entregar todos sus amigos, sus discípulos, su ministerio, su fama, todo, porque sabía que no le pertenecía a él. Y a veces nos pasa, mis hermanos, que no somos agradecidos con el lugar que Dios nos dio. A veces estamos desesperados por más y queremos reconocimiento y que nos vean. Y yo podría predicar mejor que el que está aquí arriba, y yo podría tocar mejor que el que está ahí, o podría hacer esa enseñanza mejor, o cualquier otra cosa. Y hay algo glorioso en Juan. Juan sabía cuándo dar, cuándo entrar y cuándo desaparecer. Juan entendía que no se trataba de él, se trataba del Señor. Y cuando ponemos lo que está en nuestro corazón primero, ponemos nuestro orgullo, ponemos nuestros deseos, ponemos lo que está en mi corazón primero, que el Señor, sabes que nos separamos muchísimo de lo que era Juan.
cuando di este mensaje, yo le decía a mi esposa que yo veo en Juan, y por eso Jesús lo amaba tanto, un hombre tan parecido al Señor, en todo, tan parecido, en todo lo que hacía, no solo era primo, sino que era tan parecido. Pero nos han bombardeado tanto con lo que es ser cristiano. Vivimos en un tiempo de tanta bulla y bulla de lo que es ser cristiano, mi hermano. Y nos vamos lejos de lo que realmente es, de lo simple. Es un corazón puro para el Señor, mis hermanos. Juan era un hombre radicalmente humilde. Dice la Biblia que Juan estaba vestido de pelos de camello, con un tipo de piel de camello que se amarraba y tenía una faja de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida eran langostas, pero no el crustáceo, la langosta, no, mi hermano, la langosta, el grillo y miel silvestre. Y Juan comía grillos, de eso vivía él. Hoy en día sabemos que los grillos tienen un montón de proteína, así que Juan seguro estaba en todas, pero eso no tiene nada que ver. Juan comía eso porque Juan estaba alejado total y completamente de todo lo que lo podía desviar de su propósito. ¿Y qué diferencia, mis hermanos, qué diferencia con muchos predicadores de hoy en día? Con trajes de miles de dólares, con zapatos de miles de dólares, porque no hablemos solo de los que se visten con trajes. Hay unos que se visten como yo, pero con esta camisa carísima, no de H&M. Mis hermanos, de verdad, el ministerio no es eso. Juan nos enseña que el ministerio es servir al Señor con todo lo que soy, sin importar las apariencias, sin importar nada. Muchos teólogos dicen que Juan dicen que posiblemente era un esenio. Y un esenio, mis hermanos, hasta hoy, el día de hoy, en el Medio Oriente pasa, y mi esposa no me deja mentir, cuando usted pasa por los desiertos del Medio Oriente, usted ve carpas de personas que hasta el día de hoy son nómadas. Ellos viven en el desierto, no viven en una ciudad, no viven en una casa, viven en una carpa y salen a vender sus cositas y toman agua de los ríos, y son personas que todavía, hasta el tiempo que usted y yo vemos, viven así. Dicen que Juan posiblemente era un esenio porque él vivía en el bosque, él no tenía casa, él estaba donde ocupaba estar. Y mientras más pequeñito se hacía Juan, quiero decirle algo, más grande lo veía el Señor. Y yo quiero que se lleve eso, porque la vida de Juan es al revés a la vida muchas veces de nosotros. Queremos vernos grandes para el mundo y no entendemos que nos hacemos pequeños para Dios. Pero entre más pequeños te hagas, entre más ames el anonimato, cuando más ames, cuando nadie te celebra, porque sabes que Dios te celebra, te haces más grande para el Señor. Y Juan era un hombre con una reverencia increíble ante Jesús. Cuando Jesús llega a ser bautizado, Juan estaba peleando con los fariseos, recuerda eso, y les dice, víboras. Y les dice, den frutos de arrepentimiento, no porque son hijos de Abraham, ya tienen su salvación asegurada. Arrepiéntanse. Y ese era Juan. Juan era un hombre apasionado, violento. Y en eso aparece el Señor. Y Juan cambia total y completamente su forma de hablar. Y Juan decía, yo ni soy digno de quitarle los zapatos para el que viene detrás mío. Y aparece Jesús en el agua. ¿Sabe algo? Nadie conocía a Jesús en ese momento. El ministerio del Señor era totalmente anónimo hasta ahí. Era solo un carpintero. Y Juan lo ve. Y frente a todos le dice, ¿sabes qué? Yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? ¿Sabes qué dice Juan? Yo no puedo bautizarte, no soy nadie, soy un hombre pecador. ¿Y tú vienes a buscarme a mí? Juan tenía total reverencia, respeto y admiración a Jesús. ¿Sabes? Juan no decía, decreto esto, no decretaba nada. Usted y yo no podemos decretar nada, mis hermanos. Solo Dios decreta. No crea ese tipo de evangelio de que usted decreta y no sé qué, y que su palabra tiene poder. La palabra de Dios tiene poder, la suya no, mi hermano. Juan no manipulaba a nadie. ¿Sabe qué? Juan no competía. Juan solo se rinde ante el Señor, nada más. Y por eso Jesús le da uno de los honores más grandes. Juan es aquel que corona y presenta al Rey de Reyes. Y en ese Jordán, mis hermanos, frente a toda esa gente humilde, la mayoría que estaba ahí, Juan tiene el honor de presentar a Jesús y bautizarlo. Y en ese momento, usted lo ha leído, Mateo 3, Juan mete a Jesús al agua. Y en ese momento, cuando sale, se escucha gran voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, del cual estoy muy orgulloso, estoy complacido de él. Yo se lo digo a mi hijo todos los días.
Ese es mi hijo amado, el cual estoy muy complacido de él. Dice que de pronto salió una paloma del cielo, el Espíritu Santo representado por una paloma. Y hace mucho tiempo les contaba en un mensaje que la paloma tiene todo un simbolismo porque representaba el sacrificio de ese hijo amado de Dios, el cual Dios está amado y complacido con él, pero igual lo entregó a morir por nosotros. ¿Usted puede querer eso? A morir por nosotros, mis hermanos. Y baja esa paloma y representaba el sacrificio más sencillo, porque en el tiempo de sacrificios de los judíos, los que tenían dinero traían un cordero, pero los que no tenían dinero, ¿sabes qué llevaban? Una paloma. Y la paloma representa que el sacrificio del Señor era para todos, no para uno, sino era para todos. Y dice la Biblia que el cielo se abre y Juan puede ver el cielo, mis hermanos. ¿Sabe cuándo fue la última vez que el cielo se había abierto? En el tiempo de Ezequiel, 600 años antes de esto. El cielo se abre cada 600 años o cada cientos de años, mis hermanos. Pero hoy en día tenemos gente que abusa de eso y dice, venga porque estamos en cielos abiertos. No, mis hermanos, esos no son los cielos abiertos que la Biblia habla. Cuando Ezequiel se abrieron los cielos, dice que él comenzó a ver cosas raras, como círculos que estaban dentro de otros círculos. Ni él entendía lo que él estaba viendo, mis hermanos. Pero a veces somos tan ligeros para usar las cosas del Señor. Esto que vivió Juan con Jesús se va a ver una vez en la humanidad. Ya se vio y no se volverá a ver, mis hermanos, nada más. Así que cuando se bautice usted, no espere que se abran los cielos y que el Señor diga, este es mi hijo amado. Porque no lo haces por eso, mi hermano. Porque Dios no te debe nada. Nada te debe el Señor. Juan era un hombre con una valentía increíble. Confrontó el pecado a todos los niveles. Predicó arrepentimiento a la gente, al pueblo. Predicó arrepentimiento a los fariseos y les dijo, generación de víboras. Usted recordará que los fariseos hicieron un complot para condenar a nuestro Señor Jesucristo y matarlo. Así que eran hombres con mucho poder político. E igual no le importó y le dijo, generación de víboras. Y confrontó a Herodes. Y ahorita le voy a contar quién es Herodes. Y lo confrontó por su inmoralidad. Y Herodes era el rey de Galilea y Perea, el lugar donde Juan estaba. Y Juan no le importó. ¿Y sabe qué? Confrontar a Herodes le costó la vida a Juan. Pero Juan está dispuesto a predicar con todo lo que tenía, sin importar a quién le predicaba. Porque su compromiso no era con la gente, era con el Señor. Hay un teólogo que se llamaba William Barclay, que él decía, ¿sabes qué? Prefiero tener una cabeza cortada como la de Juan y su valentía, que tener una cabeza pegada a mi cuerpo, que sea una cabeza cobarde. Y Herodes el tetrarca, o Antipas, usted lo encontrará en su Biblia, no era el mismo Herodes el grande que persiguió a Jesús cuando era niño. Ese Herodes ya había muerto, y de hecho que murió ese era su papá. Y este hombre murió de las formas más horribles. Él murió, su cuerpo se pudrió por dentro, mis hermanos. Así se murió Herodes el grande. Pero este era su hijo, y se decía el tetrarca porque él reinaba en un cuarto de Israel, en un 25% en Galilea y Perea. Al final los que gobernaban eran los romanos, pero él era un títere que estaba en ese cuarto de Israel. Era un hombre terrible, mis hermanos, terrible, lo peor que ha existido. Un hombre déspota, un asesino, un hombre que tenía al pueblo en la mayor miseria mientras él vivía en una opulencia total. Se autoproclamó rey de los judíos. ¿Y saben qué? Él ni siquiera era judío, era un edomita, era un descendiente de Esaú. Y su mamá era samaritana, así que ni siquiera era judío. Y Juan llega y comienza a hablarle y lo confronta frente a todos y le dice, ¿sabes qué? Estás en inmoralidad sexual. Estás casado con esta mujer Herodías, que era la esposa de tu hermano, de uno de sus hermanos, de su hermano Felipe, que no era un rey de nada. Y es toda una novela en la Biblia, esta historia de Herodes. Él llega y conoce a esta mujer que estaba casada con su hermano y obviamente ahí hay adulterio y ahí hay traición y hay un montón de cosas, ¿verdad? Y termina esta mujer con Herodes. Y de hecho que hay este incesto, porque muchos teólogos pensaban que era esta media hermana de Herodes. Herodías, Herodes, se parece un poco, ¿verdad?
Y mis hermanos, Juan comienza a predicarle y predicarle. Y quiero hacer un punto muy importante. Quiero que se lleve esto. Juan le predica a Herodes y le exige una moral judía, porque Juan era judío, pero Herodes ni siquiera era judío. Y usted dirá, ¿por qué? ¿Por qué le exige algo que él ni siquiera entiende? Porque él ni es judío, ni entiende nada de los judíos. Porque no es la moral judía, mi hermano, lo que usted predica. Es la moral de Dios. Y Dios está encima de cualquier persona, de todos. Y eso aplica para todos. Cada vez que usted calla cuando tiene un amigo que está en fornicación y usted dice, no lo va a predicar porque esta persona no es cristiana, no entiende. Pues es la moral de Dios, mi hermano. Y estamos llamados a predicarle a quien sea, porque Dios está por encima de quien sea, de cualquier religión, cualquier credo del mundo. Y para aquellos que no conocen al Señor, dice la Biblia que su ley está en el corazón de la gente. Así que usted le predica y le va a mover el corazón, no se preocupe. Y Herodes tenía el poder para matar a Juan. Quiero que entienda eso. Usted en el mundo antiguo, usted se paraba frente a un rey y ese rey te podía matar por nada. Por nada. Yo podía matar a Josué, yo era el rey, podía matar a Josué y no me iba a pasar nada, no iba a haber un juicio contra mí ni nada. Usted agarra a Josué y lo tira a un pozo y se acabó Josué. Así funcionaba. ¿Saben qué? Herodes podía hacer eso con Juan, pero Herodes no lo hace porque Herodes temía a Juan. Y aquí el último, les conté que es un tipo, una representación. Juan representa también, ¿se acuerda la historia de Elías, Acab y Jezabel? ¿Se acuerda de esa historia? Un tiempo atrás, en el tiempo del profeta Elías, hay un rey que se llamaba Acab y tenía una mujer que se llamaba Jezabel, una mujer pagana. Y ese rey se dejó influenciar tanto por esa mujer que metieron hasta los ídolos de esta mujer a Baal en el templo del Señor. Pero Elías, el último de su generación, se levantó y dijo, confrontó a este hombre por lo que había hecho y cómo había traicionado a Dios. Y aquí tienes a Juan confrontando a un hombre, al mismo hombre que estaba con una mujer mala, pagana, confrontándolo igual. Así que se dan cuenta que es muy parecido, ¿verdad? Pero no solo eso, Jesús mismo llama a Juan el Elías. Mateo 11:14 dice, él es aquel Elías que había de venir. Es aquel que no le va a importar quedar bien con el rey, lo va a confrontar hasta el final. Así era Juan, mi hermano. Y dice que Herodías acechaba a Juan porque deseaba matarlo. Deseaba acabar con él, mis hermanos. Pero dice que Herodes no lo hacía. ¿Sabes por qué? Porque Juan tenía miedo, porque Juan era un varón justo y santo. Y el pueblo lo amaba. Y además dice, Marcos 6, 19 y 20, ojo esto, dice que Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Escuchaba de buena gana. Este hombre confrontaba todo lo malo que Herodes hacía. Y dice que Herodes, en el fondo de su corazón, le gustaba escuchar a Juan y recibía lo que Juan predicaba. Así que cuando usted predique con alguien, aunque lo esté confrontando y aunque lo vea difícil, sepa que algo está quedando en esa persona. Y algo quedaba en Herodes, de los peores hombres que han existido en la historia de la humanidad. Y algo quedaba guardado en su corazón. Y les quiero contar algo. Dios da oportunidad a todos de arrepentirse, a todos, mis hermanos. Y Herodes tuvo su oportunidad de arrepentirse. Él tuvo la oportunidad de hacer lo bueno, escuchar a Juan y hacer lo bueno, quedar bien con la gente. Dice la historia que Herodes tiene esta fiesta de cumpleaños enorme. Y él invita a todas las personas que él quería y que eran socios militares y de todo. Y en medio de esa fiesta, Herodías le pone una gran trampa. Era una mujer muy mala. Y dice que manda a su hija, la cual Herodes ya la había visto, a bailarle al rey al final de la fiesta. Y era costumbre en las élites de ese tiempo. No crea que la pedofilia es algo que se ve hoy en día. En ese tiempo, en las élites, al final de las fiestas, sacaban a niñas para que le bailaran a los hombres. Pero no era común que sacaran a una hijastra de un rey. Sacan a esta hijastra y baila frente a todos. Y Herodes queda como loco, lleno de lujuria y embriaguez y todo lo que tenía.
Y Herodes le hace una promesa que no podía sostener, que no se podía quitar, y le dice: te doy todo lo que quieras, escoge lo que quieras, yo te lo voy a dar, soy el rey. Y ella, traicionada por su madre, engañada, ¿sabes qué le dice? Quiero la cabeza de Juan el Bautista. Y ese es el momento donde todos llegamos a algún momento de nuestras vidas, mis hermanos. Todos llegamos a ese momento. Hacer lo bueno, ponernos, confiar en el Señor, aunque estemos en el peor momento. Confiar en lo que sé del Señor, aunque sea poquito, mis hermanos. Y tomar la decisión de ir con Él. O preferir quedar bien con el mundo, con los que me ven, con los que creo para los cuales yo soy importante. Y Herodes, enfrente a todas las personas que eran importantes en su fiesta de cumpleaños, tiene que decidir algo, mis hermanos, y decidirse por el mundo. Y manda a matar a Juan. Y la cabeza de Juan es cortada y se la da a esta niña, posiblemente entre 12 años, la cabeza de un hombre que todavía tenía sangre, mis hermanos. Y ella recibe esa cabeza y se la da a su madre. Y ella la escupe. ¿Se imagina eso, mi hermano? ¿Saben? Seguir los caminos del mundo, complacer las amistades, lo que el mundo exige, te va a llevar a eso siempre, a muerte. Y a Herodes le tocó llevar muerte. Herodes, no mucho tiempo después, fue atacado por su ex suegro de su ex esposa, la que dejó por Herodías. Y los escritos de Josefo cuentan de que muchos judíos pensaban que esta era la venganza que Dios había traído sobre Herodes. No lo sé, la Biblia no lo dice, pero dice que era la venganza que había traído los judíos, Dios sobre Herodes, por lo que le había hecho a Juan el Bautista, mis hermanos. Y Herodes termina su vida pobre, solo, y tiene que huir con su esposa. Y muere solo. ¿Y sabe qué? Una eternidad oscura sin Dios. Herodes está hoy en el peor lugar donde una persona puede estar. Pero volviendo a la historia, Herodes mata a Juan. Y Mateo 14:12 dice que llegaron sus discípulos. Los discípulos de Juan está hablando. Y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron y dieron las nuevas, o sea, las noticias, las buenas nuevas, recuerda, las noticias a Jesús. Y Mateo 14:13 dice: oyéndole, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y si usted ha estudiado la Biblia, ha leído de Jesús, sabe que en los momentos más difíciles de la vida de Jesús, Él se iba y se apartaba, como el desierto, recuerda eso, o a los montes, o en su momento más difícil de Getsemaní. Jesús se apartaba solo a buscar al Señor. Y sabes, Jesús se duele tanto de ver al mejor hombre caer. Está triste, turbado por la muerte de su primo, de su antecesor, de su amigo. Pero Jesús podía decir: yo conozco a este hombre desde que estábamos en el vientre de nuestras madres. Lo he conocido siempre, de toda la vida, y daría testimonio de que este es el mejor hombre nacido de mujer. ¿Sabe? Herodes, por los años que estuvo de rey, comenzó a tener paranoias. Y cuando Jesús comenzó a predicar de los milagros, Jesús comenzó a predicar y a hacer milagros, y su ministerio comenzó a crecer, mis hermanos. Herodes dice, Mateo 14:2, comenzó a asustarse y decir: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos. Él estaba asustado porque pensaba que Juan había resucitado de los muertos y iba a venir por él. Herodes creía que este Jesús era Juan y que lo iba a venir a atormentar. El hombre que mató al profeta ahora le teme a Cristo mismo. Herodes llegó a ser cómplice del juicio de Jesús también. Usted lo puede leer, Lucas 23. Pero esta vez Jesús sí iba a resucitar, mis hermanos. Sí se iba a levantar de los muertos. ¿Sabe qué? Y para el hombre que no conoce a Dios, no hay peor enemigo que el mismo Hijo de Dios, el cual reina hoy, mañana y siempre, mis hermanos. Y Herodes tuvo que poner su cara un día frente a Dios mismo y dar cuentas por lo que hizo. Y Juan, ¿qué pasó con Juan, mis hermanos? Ya les voy a contar, pero antes de hablar de qué pasó con Juan, les quiero decir algo.
Mis hermanos, tenemos que aprender a ser un poco como Juan también. Tenemos que aprender a realmente abrazar nuestra identidad, mis hermanos. Abrazar quienes somos en Cristo. Ser humildes, dispuestos a dejar que otros crezcan a costa de mis hombros. Porque entendemos que no se trata de nosotros. Somos solo piedras pequeñas en el ministerio y la obra de Jesucristo. Tenemos que realmente predicar las buenas nuevas sin importar a quién, y predicar con valentía sin importar que tenga que ser confrontar un pecado, mis hermanos, y confrontar la verdad de Cristo, aunque vayamos a perder amigos, trabajos o familiares. Juan perdió su cabeza por eso. Tenemos que realmente ser reverentes ante Dios y ante Jesús como lo fue Juan. No podemos ser irreverentes y decir, porque un día estoy mal, no voy a la iglesia, o no levanto mis manos. ¿Sabe qué? No podemos ser cristianos caprichosos que solo pensamos en nosotros mismos. Dejemos de orar tanto por nosotros. Comencemos a orar por los otros y estar ahí por los otros. Realmente somos valientes para no intimidarnos por el mundo ni ser moldeados por él. Quiero terminar con esto. ¿Y qué pasó con Juan, mis hermanos? Pues Juan hoy está con su amado primo, con aquel cuyo nombre exaltó, aquel cuya gloria anunció de forma valiente desde que estaba en el vientre de su madre, mis hermanos. Aquel a quien entregó su vida. Con ese está. El mensajero terminó su misión, les quiero contar eso. Y ya por fin llegó a casa. Cierren sus ojos conmigo. Oh Padre, tú eres bueno, Señor. Hoy te queremos pedir, Señor, que confrontes quiénes somos cada uno de nosotros. Padre, que nos hagas más como tú, Señor. Y también como fue Juan. Porque Juan fue un gran hombre, Señor. Y a veces se nos olvida, con tanto mundo alrededor de nosotros, para qué fuimos hechos. Se nos olvida lo importante, Señor. Se nos olvida ser agradecidos contigo por cada cosa pequeña que pones en nuestro camino. Porque hoy podemos servirte, Señor, de buena gana. Se nos olvida que tú ya diste todo por nosotros, que no nos debes nada, que entregaste, como hablamos ahora, su última gota de sangre y tu cuerpo por nosotros. Padre, que no podamos vivir, que no vivamos nuestra vida hundidos en lo que el mundo quiere de nosotros, sino que podamos salir de ese mundo y buscar tu voluntad, porque así nos hacemos grandes para ti, Padre. Y que un día, Señor, tal vez no nos vas a decir que somos los más grandes, pero nos vas a decir: siervos fieles, peleaste la buena batalla. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.